Bueno, esta es una parte introductoria de diabetes, ¿no? Tengo ya un curso de diabetes bien extenso, así que ahí van a hablar hasta el cansancio de diabetes, ¿ya? Pero es un poco el impacto, cómo está el problema de la diabetes en general, ¿no? Eso es lo que nos pide, básicamente, es ver epidemiología, teoría de riesgo, ¿no? Cómo se comporta la diabetes a nivel nacional, regional, ¿no? A ver, ¿por qué es que el valor de glucosa en ayunas se quedó en 126? ¿Ya? ¿Por qué no puede ser más alto o más bajo? ¿No? Eso es lo que se debe preguntarse, ¿no? Y este es el gráfico que lo explica, ¿ya? Vean que aquí tienen porcentaje de eritromitopatía y aquí vemos niveles de glucosa, digamos, o también de glicosilada en forma correlativa, aquí se ven los valores, los rangos. Y vean que a la medida que va avanzando el valor, digamos, de glucosa en ayunas, postprandial y glicosilada, en un momento hay un punto donde hay un incremento exponencial, digamos, de la prevalencia de eritromitopatía diabética, que es la complicación más objetiva, más verificable, digamos, y más temprana que inclusive la nefropatía, que es más tardía, básicamente, ¿no? Entonces vean que a partir de ese corte de 126 en ayunas, 200 de glucosa postprandial a las 2 horas y una hemoglobina de 6.5, esa curva de prevalencia se dispara en forma exponencial. Por eso que el valor de consenso son los que ustedes ya conocen. Es por ese motivo. Pero vean inclusive que en ese valor de 6.5 de glucosa en 126, ya casi menos del 10%, tienen ya cierto grado de eritromitopatía. En otras palabras, teóricamente uno puede bajar más el corte de diabetes, si se quisiera, ¿no? Si hubiera algún interés por hacerlo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Medicamentos más seguros, ¿no? O más efectivos, ¿no? Que demuestren que de repente el impacto va a ser importante a largo plazo, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la explicación por qué el corte de diabetes está en esos valores que ya conocemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos son los datos más o menos que manejamos, ¿no? 2025, casi 330 millones de personas con diabetes mellitus, ¿ya? ¿Sí? Incrementa las complicaciones y hay más carga de enfermedad, que hablamos de carga de enfermedad como sinónimo de gastos en salud, básicamente. Pero hay un grupito que está previo a esa diabetes que está en riesgo y lo que justamente el trabajo de preventivos ahí, que esa aprobación no llegue a ese estadio de diabetes, ¿no? Y ahí el manejo es básicamente viendo, identificando factores de riesgo, ¿no? Ahora, esa en amarillo es justamente esa zona gris donde algunos ya, inclusive teniendo ya retinopatía, a uno se consideran diabetes, digamos, desde el punto de vista ya bioquímico, pero es un punto donde ya, digamos, la evidencia, más adelante veremos si ese corte sigue bajando o se queda ahí, no lo sabemos. Entonces, si queremos sistematizar un poco cómo sería el abordaje para ver el screening metabólico, pues tenemos acá, digamos, como una base, una prueba que se llama la tolerancia a la glucosa, ¿ya? Hicimos diferentes estatus ya de glicemia, normoglicemia, glucosa alterada en ayunas, intolerancia a la glucosa y la misma diabetes. Y cuando ustedes, digamos, ven una prueba de tolerancia a la glucosa, tienen que interpretar cada punto, digamos, que ustedes van midiendo la glucosa, ¿ya? ¿No tienen pulmón? ¿Plumo? Sí. Sí, el plumón. Cerca al rescate. Sí tiene, dice. Sí. Sí. En un pecho, que vean todos. Ah, ya. Ustedes hacen una prueba de tolerancia y tienen que interpretar, digamos, la curva. Acá conseguí. Pero bueno, aquí va mejor. Entonces, son 3 puntos lo que más o menos hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa: 0, 60, 120, ¿no? Y tenemos aquí puntos, pues, ¿no?
punto, aquí otro punto, y otro punto. ¿Ya? Entonces, digamos, si esos valores de CN están en rangos normales, asumimos que hay un rango de normalidad, ¿no? Que va más o menos de 80 por un lado hasta 140, digamos, ¿no? Entonces, ese es más o menos el rango, digamos, de normalidad. Usted tiene que saber interpretar, digamos, los puntos, qué corresponde cada punto. Si yo manejo con una glucosa en ayunas entre 80 a 100, digamos, que es normal, ¿quién produce esa glucosa cuando dormimos? Hígado. El hígado. Pero la glucosa en ayunas solamente refleja eso, pues, la producción hepática de glucosa. Y cuando hay una resistencia a nivel hepático, ¿qué va a pasar? Se eleva la glucosa en ayunas, ¿sí? Sí. ¿Qué más va a pasar? Va a haber hiperinsulinemia en ayunas también, porque no se degrada por el metabolismo hepático. ¿Ya? Y entonces, una vez que uno recibe la carga de 75 gramos de glucosa, esto se eleva y a la hora llega a un punto máximo normal que es 140 o menos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿quién se encarga de todo que está acá? ¿Quién se encargaría? ¿Qué órgano? Páncreas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a producir insulina serotonina, se lo saben muy bien. ¿Sí? Y a partir de ahí, digamos que ya la insulina disparó, evitó que la glucosa siga subiendo, comienza a bajar, ¿cierto? Sí. ¿Quién se encarga de que baje la glucosa? Insulina. ¿Qué órgano? ¿Qué órgano? Riñón. Los órganos periféricos, ¿cuáles son? Riñón. Músculo, Cerebro, Ah, ya. Los que los usan. cerebro, grasa. grasa, ¿cierto? Y otro, ¿cierto? Esa es la sensibilidad periférica de la grasa. ¿No? Eso es lo que ustedes deben también interpretar. Ahí van a encontrar ustedes varias curvas normales, curvas picudas que bajan rápido, curvas picudas que siguen subiendo, curvas no tan picudas que siguen subiendo, o curvas que bajan y después suben, en fin, o sea, hay que ver cada curva. ¿No? Una curva normal es una curva que parte con una glucosa en el rango normal, con una cosa hepática normal, con una elevación adecuada de insulina que genera presión de hiperglicemia, con un consumo adecuado de los tejidos periféricos. Así como deben interpretar. Es que sucede si yo tengo una glucosa en ayunas, depende ya acá en 100, ¿cierto? Y yo tengo que interpretar que ese hígado, por algún motivo, está usando más una glucosa en ayunas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa de repente si mi glucosa a la hora está por acá? Y está en un rango un poco más alto. ¿Qué está indicando ahí? O sea, la curva va a ser así. ¿Qué está indicando ahí? Algo pasa con el páncreas, ¿cierto? No produce una cantidad de insulina. Y eso se ve usualmente en pacientes o individuos con una falla beta ya importante. ¿Ya? Pero básicamente en la primera hora vemos la función beta como está. ¿Y qué pasa si de repente esa curva tiene la glucosa por acá? ¿Qué significa eso? Que la captación periférica de glucosa está alterando también. Hay una resistencia a la insulina periférica. Pero así como deben interpretar. ¿Ya? ¿Qué pasa si tienen eso, por ejemplo? Ya en todo caso ya la glucosa está así, ¿no? La glucosa sigue elevada y está menos 200. Y es una diabetes, ¿cierto? Sí. Y es una diabetes. Entonces se dan cuenta que hay como una secuencia, ¿no? Primero hay una falla beta que a veces es imperceptible porque no toleran la glucosa, pero se puede ser evidente en una tolerancia. Es más completa cuando uno ya sabe interpretar, digamos, las curvas.
Y hay personas, por ejemplo, que tienen así, también se baja la glucosa y después sube. ¿Cómo interpretan eso? La ruina mayor hiperinsulinemia inicial. Pero después ya no después se ya capta bien. empieza Ajá. a no captar bien. Pero no está captando bien. Como que a veces ven usted que está así, sigue bajando, pero sigue bajando. ¿Cómo se llama eso? No hay. Sigue La bajando. meta no está produciendo. Hay hiperinsulinemia inicial y sigue. Hay mucha producción de insulina. Son las interacciones reactivas que llamamos. Los que están comiendo, le dan una amor, de repente están con sudoración, palpitaciones, y tienen que comer otra vez para que les pase. Y siguen borrando. Son estados también de prediabéticos, porque son las cosas activas que llamamos, o reactivas que llamamos. Según como ustedes interpretan, digamos, la curva, van orientando al paciente también. ¿Qué harían para que, digamos, la glucosa en ayunas baje? ¿Qué tienen que hacer ahí? ¿Qué le indican al paciente que haga? ¿Qué tienen que ustedes procurar para que la glucosa en ayunas baje? ¿Qué tienen que hacer? Ejercicio. Claro, que la grasa hepática sea menor, pues, ¿no? Tiene que bajar de peso. ¿Qué pasa para que el páncreas mejore? ¿Se puede hacer algo o no? ¿Se puede hacer algo con el páncreas o no? Lamentablemente no se pasa nada. ¿Y qué hacen para que baje la glucosa periférica? ¿Qué tiene que hacer? Usar agentes que permitan la captación. ¿Cómo lo hacen? Insulina, ¿Qué haga ejercicio? claro. ¿No? Retraso. Tiene que bajar de peso y tiene que hacer ejercicio. Como ustedes van a más o menos interpretar para que no tengan una curva de tolerancia. ¿Ya? Doctor, entonces, el mejor examen para poder, digamos, diagnosticar el diabetes sería la TTO-geno, la tolerancia a la glucosa. Sí, es la más completa para interpretar, ¿no? Ah, Porque recuerden que la hemoglobina glicosilada es muy específica, o sea, si está alta así, no hay que ser diabético, o si está normal, no lo descarta. O tener una curva diabetogénica, intolerancia con glicosilada normal, porque todavía no tiene mucho tiempo. Entonces la glicosilada es como la nota final del examen. ¿Sí? Y el ejercicio es la ley del ejercicio, pues, que no se eleve la glucosa. Y el diabético, que la glucosa se mantenga en algo normal, tiene que ser su glucosa, ver qué cosa va a comer, cómo hacer actividad física. Y la nota final es la glicosilada. Tiene que más o menos interpretarlo así. Entonces ustedes interpretan su curva de tolerancia y van a definir el estado glicémico. Una glicemia, glucosa alterada en ayunas, que ya saben es por porción hepática aumentada, intolerancia a la glucosa, que es a las 2 horas, que ya saben que es un consumo de glucosa periférica baja, y diabetes. Y a partir de ahí ustedes intervienen y hacen el seguimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes están en un paciente y van a definir qué tanto riesgo de diabetes tiene. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Formas como agregación de factores como el síndrome metabólico, que ya vamos a ver, ¿no? Y otros que son de puntuación, como el Finprix, por ejemplo, que son puntuaciones, ¿no? Entonces, digamos, hay varias formas de ver el riesgo de diabetes, ¿no? Usted va a adaptar su modelo de riesgo según qué tal se familiaricen, digamos, con esos métodos, ¿no? Entonces, vean que porque es importante diagnosticar hiperglicemia o prediabetes, entre comillas, ¿no? Que también es toda una controversia porque dicen que es prediabetes o es diabetes o es diabetes en algo observo. Lo que pasa es que la glucosa en ayunas alterada y la intolerancia, digamos, en el tiempo, un 10% sí pueden desarrollar diabetes al año. El problema es que siempre va a haber incertidumbre, quiénes desarrollan diabetes y quiénes no. O sea, al final todos entran en la misma bolsa para la intervención, pues, ¿no? Pero no solo muy específico para ver quiénes van a ser más diabéticos que otros. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una glucosa en 100, una glucosa en 100, ¿no? Y otro que lo tiene en 90, ¿cuál tiene más riesgo de diabetes? 100, pues, claro. Perfecto. Y dice que intervenga, a eso lo tiene que pues interviene. Pasa 2 años. Y que esté en 100, sigue en 100. Y que esté en 90, esté en 100 ahora. ¿Quién tiene más riesgo? No, él estudió, claro. Pero las riegas contienen inclusive valores normales.
tiene que ver cómo va, dinámicamente cómo va esa glucosa. ¿Ya? Por eso es que, digamos, ese 10% es real, pero es insusceptible quienes lo van a hacer, ¿no? Dependerá qué cosa, cómo se interviene el paciente y cómo el paciente adopta la intervención también, ¿no? Ya, esto es el cuestionario de Finrich, que es un puntaje, digamos, que ha sido validado de Finlandia, que, digamos, se hace un conteo, digamos, de puntaje según estas preguntas, ¿no? Que dice, ¿qué edad tiene? Sexo, si es mujer, si tiene que gestacional, si que madre, padre, hermano o hermana tienen diabetes. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene más riesgo? Bueno, ¿la línea paterna tiene diabetes o la línea materna? ¿Materna o paterna? Materna. Materna, porque la mujer transmite riesgo a los hijos. Claro. Si yo tengo una abuela diabética materna, es más seguro que la abuela materna sea de la parte del papá. El riesgo para el papá y sus hijos, ¿no? Y sus hermanos. Pero no para el hijo de repente, pero la mamá sí va a tener. Bueno, se tiene presión alta, se hace un tratamiento, se hace actividad física y si estás con sobrepeso. Cada uno tiene un puntaje, digamos, si sale más de 5 o 7, con esa cara ya tienes riesgo nada más. ¿Sí? Y tienes que hacer un descargue de diabetes, ¿no? Sea por glucosa en ayunas, sea por tolerancia, sea por glicosidad o las tres juntas, ¿no? ¿Ese se puede aplicar también en las entornos o es, digamos, valorado en una población finlandesa? Ya ha sido validada en varias poblaciones. Se considera como que sí es válida. Doctor, pero si un paciente llega a la consulta, digamos, en ayunas y dice que, y el laboratorio dice que está en 105 de glucosa, ¿ya se le considera como una pérdida? No, ahí siempre una no hay ninguna. Te vuelves a repetir, Claro. inclusive con intervención. Pero si sigue con 105, 105, 105, o sea... Ya es lo que digo, es estable, ¿no? Todavía no ese factor que encasilla todavía la hiperglicemia más. Pero tú puedes tener una condición que la máquina es estable, ¿cierto? Pero si el tiempo ve que va aumentando, ya es más riesgo. Y si va disminuyendo, es menos riesgo. Pero en ese caso, doctor, ¿no le pediría una glucosilada tal vez si ya está volcando los 110? O sea, si yo quiero estar seguro de su estatus glicémico, le pido una tolerancia, pues. Porque puede ser que sea ya una glucosa, hay una aislada nada más, o puede ser que haya un pico importante en la hora, o puede ser que ya a las 2 horas ya esté haciendo diabetes. Pero si no la tolerancia no va a poder saber. ¿No? Al final le puedes hacer la prueba de tolerancia y interpretar como hemos visto con un ejercicio. ¿Ya? A ver, vean que el riesgo ya parte mucho más atrás, inclusive ya cuando nacen los bebés, ¿no? Este es un estudio, creo que británico. Este es un niño macrosómico y este es uno de bajo peso. ¿Qué pasó acá? En este estudio de observación se vio, digamos, dos grupos, los niños macrosómicos y los niños con bajo peso abajo, ¿sí? Y acá ven dos líneas, dos cortes, ¿cierto? Una corte de línea continua y una discontinua. ¿Quiénes eran los de la línea continua? Aquellos pacientes que nacieron con macrosomía, con bajo peso, que en el tiempo no hicieron diabetes en la vida adulta, ¿de acuerdo? Y la línea discontinua son aquellos mismos niños que hicieron diabetes en la vida adulta. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo se cruza la curva? Prácticamente a los 4 o 5 años. O sea, aquellos niños macrosómicos y con bajo peso, que en la vida adulta hicieron diabetes, tenían un rebote de peso y de índice de masa corporal a partir de los 5 o 8 años de edad. Desde un periodo crítico de intervención, la niñez, sobre todo en ese tipo de niños. ¿Ya? Y tiene un punto crítico de intervención, la niñez. Entonces, vean que desde ahí ya empieza el proceso ya de diabetes. Estos aquí son datos de orina Fernanda, ¿no? Donde se compara, en este caso son modelos de regresión, varios tipos que han testado y se verca más o menos el riesgo relativo, pues, ¿no? Respecto, digamos, como el riesgo de diabetes, en este caso, tomado como rifatima. Vean que en la medida que aumenta, o digamos que son más urbanos, o son más de provincia, digamos, por decirlo así, o más de altura, como que tienen menos riesgo con respecto a Lima.
dicen que la altura protege contra la diabetes. Pero si se dan cuenta aquí, el mismo Puno, rural versus urbano, vean cómo que cambia también igual la relación, ¿no? Digamos que aparentemente los de proximidad rural tenían más riesgo de diabetes según este modelo. Y los de Tumbes, que son de la costa, tienen mucho más riesgo posible, siendo del norte, ¿no? Entonces, digamos que prácticamente hay una prevalencia diferente. Se asume que los que estamos en la costa tenemos más riesgo que los que estamos en la altura. Los que estamos en la parte urbana, más riesgo que los que están en la parte rural. Y los que están en el norte tienen más riesgo que los que estamos en el sur. Desde el punto de vista ya poblacional, demográfico, ¿no? Entonces, digamos, esto trata de demostrar ese tipo, digamos, de tendencia y prevalencia según regiones, ¿no? Esto ocurre con prehipertensión, lo de que la segunda es hipertensión. Por eso parece que en altura hay más prevalencia de hipertensión, inclusive en la zona rural. Pero si vamos más abajo, diabetes, vean cómo que se invierte un poco el cuadro, ¿no? En la zona de la costa, Lima, Tumbes, es un riesgo de 1.89 en Tumbes, con respecto a la zona de Puno, que es altura, el menor riesgo. Pero vean que el Puno mismo, en la urbana, tiene más riesgo de diabetes que en la zona rural. Esto es lo que se ve, ¿ya? Y más aún, si migran, el riesgo es mayor. El que está en zona urbana, rural a urbana, tiene más riesgo de diabetes, independientemente de qué nivel de altura estén, ¿no? Y es cierto también que si se agregan más factores de riesgo cardiometabólicos, definitivamente el riesgo va a ser mucho mayor, ¿no? En este caso están midiendo el riesgo de hipertensión y diabetes. En todo caso, ¿no? Mayor relación de factores de riesgo, mayor riesgo de hipertensión y diabetes, ¿no? Lleva a pesar la de diabetes, ¿no? Y esto es qué factores modificables contribuyen con el riesgo de diabetes en población peruana. Aquí vean marcado consumo de alcohol, 1.44, inclusive ajustado, ¿no? Aparentemente es el mayor para hipertensión en este caso. Para prediabetes, estamos por acá, básicamente las horas que vemos televisión, si es más de 2 horas, menos de 2 horas. El sedentarismo contribuye con ese riesgo. Y sobre todo la obesidad, como se ve acá, ¿ya? En cuanto, digamos, abajo, por ejemplo, tenemos acá tabaquismo, actividad física igual también, contribuyen con la obesidad, ¿no? Básicamente es el sedentarismo y la obesidad. Entonces vean que hay un común continuo, ¿no? Si el riesgo de diabetes, digamos, también nos va a marcar ciertas etapas de intervención. En la parte gestacional, que no haya pues parasómico ni vagopes, o sea que sea un embarazo saludable. La lactancia materna, según metanálisis, también protege contra la obesidad, la diabetes y la dislipidemia, por ejemplo, es también un punto de intervención. Y en la niñez, como hemos visto, si se dan las condiciones, van a salir diabetes en la adulta. Y en la adolescencia tardía es mucho peor, pues es más difícil modificar, sobre todo que está en la parte de la adolescencia, lo que no hacen caso a veces. Y en esta foto es una niña adolescente. ¿Cómo se llama esto de la axila? Era una paciente, mujer, adolescente, diabética tipo 2, gestante. En ese extremo de, digamos, de condiciones es esta foto, ¿no? Y más adelante prácticamente ya eso adquirido en la niñez es prácticamente difícil de manejar, ¿sí? Entonces es una especie así de modelo del iceberg, ¿no? La diabetes es la punta nada más del iceberg evidente y lo que está abajo es lo que se ve incubando con el tiempo, ¿no? La parte del sistema metabólico, dislipidemia, obesidad visceral, sedentarismo, la mala alimentación, asociado a la parte genética y familiar, todo eso va filtrándose hasta que veamos que un grupo muy pequeño realmente hace diabetes. El trabajo es acá abajo, que es lo que no se ve, ¿no? Esta fue una presentación que hice en un congreso de diabetes, como que pusieron el tema de retos, digamos, en la diabetes, ¿no? Aquí más o menos para que vean. Esta niña fue un video, ¿no? Que se presentó en este congreso, que para mí es experta en diabetes, pues una tipo 1, vive con diabetes, sabe lo que le pasa a su cuerpo, sabe cómo manejar su glucosa, ¿cierto? A ellos hay que darle caso, ¿no? Entonces, si hablamos de
prevalencia de diabetes. Ese fue un estudio que hicimos como un cuestionario de pandemia, que se mandó por vía así online, por WhatsApp, por hecho, que respondieron así en todas esas zonas, digamos, niños con diabetes, las madres por lo menos niños con diabetes. Este es un estudio que hicimos también ahí en el hospital, ¿no? En tipo 2. ¿no? Entonces vean acá, por ejemplo, los retos que hay, ¿no? Estas son todas las metas que tenemos que considerar para la diabetes. Es una meta multimodal, ¿no? La parte de glucosa, con sus parámetros ahí que están, los lípidos, la presión arterial, ¿no? El peso, la actividad física, la reacción de los pies, evitar el tabaquismo, ver, digamos, la parte de órganos blancos, ver cómo está la vista, el riñón, el chequeo odontológico. Son, digamos, como un cuadernillo de checklist que debemos considerar en los pacientes con diabetes, ¿ya? En forma general. ¿Cuál es, digamos, la meta ideal? Digamos, la meta triple que llamamos ahora, que la lípido, glucosa y presión estén en rango lo más normal posible, para que el impacto sea mucho mejor, ¿ya? Vean, por ejemplo, en estos cuestionarios, ¿no? En tipo 1 de 3 personas sabe encontrar carbohidratos, que es una estrategia para ver el nivel de la dosis de insulina en tipo 1. Vean que el 30% no saben todavía cómo contar carbohidratos, siempre indispensable para el manejo de la diabetes tipo 1. ¿no? Y en tipo 2, vean que 3 de 4 personas no hacen actividad física. O sea, el 75% de las personas realmente no hacen actividad física como una estrategia de control. Y en tipo 1 también es algo, digamos, también es al revés. Los jóvenes están más motivados para hacer actividad física, ¿no? Y lo que ven. Ustedes son jóvenes, ¿no? Hacen actividad física, ¿no? Sí, todos los hombres de hecho, ¿no? Están ahí. Entonces, la actividad física, digamos, es, digamos, la parte más importante. El estilo de vida, ¿cierto? Ahora, control glicémico, vean, en tipo 1, prácticamente 1 de 3 con tipo 1 tiene una glicosilada actualizada. Es una habilidad de acceso a salud. Digamos que muchos de ellos no tienen acceso a punto de glicosilada, por lo tanto, es un problema, porque no sabemos realmente la nota final del ejercicio que es el día a día del paciente. Y más bien, en tipo 1 también, que tiene que hacer glucometrías, el 50% ven que se hacen glucometrías en forma periódica. O sea, y no damos glucómetros a los pacientes lamentablemente en el sistema de salud. Esa es la verdad. Esa es nuestra realidad, pues, en tipo 1, ¿no? Poco acceso a controles de glicosilada y poco acceso también a glucometrías. Y incluso si hablamos de cosas más modernas como es un monitoreo continuo de glucosa, mucho menos, ¿no? ¿Sí? Si hablamos de insulina, ahora que saben que hay una crisis sanitaria con las insulinas, porque lamentablemente, teóricamente por gestión, uno tiene que enviar en cierto mes el estimado del paciente para saber cuál insulina se va a comprar. Y eso se hace por licitación. Como es licitación, es una compra grande y es más barata, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no compras y te falta? Tienes que comprar por cuchitos y cuesta más caro. Ley de economía, ¿no? ¿Sí? O sea, compras mayor cantidad, te sale más barato. Compras menor cantidad, te sale más caro. ¿Quién se beneficia? El que vende la insulina, lógicamente. ¿Cierto? Porque lo va a vender más caro, te cuesta más caro, siendo el costo igual. Entonces, ese es el problema. Entonces, como no se estimó bien, estamos en una situación ahorita, ¿no? Entonces, vean que no decimos diabéticos tipo 1 tienen hipoglicemias, inclusive menos de 50 graves, porque no hacen el conteo, porque usan su inyección de insulina y no hay una buena educación, ¿no? Y en la madrugada, casi el 50% han referido que tienen hipoglicemias. Entonces, este es un problema importante que ustedes van a tener que manejar y siempre indagar en los pacientes con diabetes, ¿no? ¿Qué tan frecuentes son las hipoglicemias? ¿no? Y si hablamos de complicaciones y su tamizaje, vean, 3 de 5 personas con diabetes tipo 1 no se realizaron o no le examinaron los pies en la consulta. Y ese es un problema nuestro de tiempos. Pues viene el paciente, se sienta 5 minutos y se va a su receta.
y no dan ni tiempo siquiera para ver por eso, ¿no? En este caso. Ustedes cuando hagan su práctica se van a dar cuenta de eso, ¿no? ¿Sí? 2 de 5 personas con diabetes tipo 1 no tienen un fondo de ojo dentro del año, y debe ser por lo menos anual, ¿no? Y la misma cantidad de tipo 1 tampoco tienen un dolor de microalbuminuria, entonces son pacientes que están a la deriva y no sabemos cómo están sus órganos blancos. Y esa realidad lo van a ver ustedes también en la consulta. En cuanto a factores de riesgo, es decir, en adultos, miren, se habla yo de meta triple, ¿no? Presión alta, glicosilada y LDL, por eso LDL. Miren cuántos están con controles adecuados. Hipertensión, 50%. Glicosilada, más de 77.5%, el 71% está mal controlado, ¿no? Y lípidos en meta, solamente por el tipo alto, 44%. Necesitas metas que son logrables desde el punto de vista farmacológico, no lo podemos lograr nosotros. Imagínense, pues, o sea, el impacto que tiene como estos pacientes, ¿no? Lo bueno es que muchos pacientes con diabetes están todavía conscientes de que no deben fumar, eso es un dato a favor, ¿no? Y vean, que tengan controlados los 3 parámetros, solamente el 8% de esa población. Es bastante bajo. Mucho trabajo por hacer ahí, ¿no? Si hablamos ya, en este caso ya de, digamos, atención, vean que las citas en un 53% tienen cita mayor a 3 meses. Y eso es porque hay poca oferta y mucha demanda. ¿Sí? Y casi el 73% de los pacientes con diabetes tipo 1 logran tener con una cobertura de salud. Ellos son pacientes bastante lábiles, ¿no? Tienen que usar insulina. La gran mayoría se esfuerzan por tener un sistema de salud, digamos, adecuado, ¿no? Esto es otra cosa. Ya hay una norma, digamos, de ley de diabetes que ha sido aprobada, donde justamente hablan todo lo que debe ser, ¿no? Pero lamentablemente no lo es, ¿no? Una cosa es la ley, la sombría que te cubre, otra cosa es lo que ejecutan, y otra cosa también los pacientes mismos que sufren, ¿no? Entonces, es un problema ya que tiene que ver mucho con la parte de ejecución, gestión, que lamentablemente estamos todavía en pañales, sobre todo en diabetes, ¿no? Entonces, vean que, digamos, que hay una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta acá, ¿no? La educación, el estilo de vida, el acceso a los insumos, a los medicamentos, a los reactivos, ¿no? Todo ello debemos impactar en el entorno de una enfermedad de diabetes, que eso ya lo vamos a ver en el curso de ese tipo, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿tiene una pregunta con respecto a esa parte? ¿Está claro? Usted presentó un cuadro de retos de control en pacientes con diabetes, por ejemplo, de glucosa en ayunas, de peso y etc. Después de tanto tiempo del paciente que viene y recibe, no sé, si tratamiento o estilo de vida, se tendría que tener esos retos, o sea, como que decir, de que el paciente viene a 2 años, tiene que tener todo su cuadro. Claro, tiene que tener metas claras en el paciente, ¿no? Una especie de coaching, ¿no? ¿Sí? Pero lo malo es que no es así tan fácil, ¿no? Yo pues, si tú estás con 80 kilos, mides unos 60 y tu peso es 60. Mides en 3 meses vas a estar a 60 kilos, no se puede decir. ¿Cierto? Pero la meta mínima es que baje el 5% o el 10%. Si tengo 80, que baje 8 kilos, 4 kilos. ¿Pero cuántos kilos por mes? Tampoco se puede saber. No se puede. Pero depende de la motivación del paciente. Si estás muy motivado, te lo va a bajar los 8 kilos, ¿no? ¿Ah, sí? Si estás muy motivado, te bajará 1 gramo Ay, o te sube 2 más, ¿no? claro. Depende mucho cómo también el paciente adopte la recomendación, no depende mucho de nosotros. Bueno, nos forman para ser asistenciales, lamentablemente. No motivadores, no coaches, no psicólogos. Lamentablemente es un manejo multidisciplinario que no lo hacemos. Pero doctor, ¿a cuánto tiempo, digamos, del primer control o cambios en el estilo de vida deberíamos tener esa necesidad? ¿A los 3 meses? Yo creo que 3 meses es un tiempo adecuado de adaptación. 3 meses. 6 meses ya debería haberse logrado algo, digamos, si es que lo hizo, ¿no? Ya. Y si no hay ningún tipo de cambio en 3 meses, ¿qué hago? Lamentablemente hay una inercia ahí terapéutica, pues, ¿no? Viene el paciente, sí, ¿cómo estás? Muy bien, con tu medicamento y va a seguir la inercia, pues. Pero como médico, ¿qué puedo hacer? Como médico, de repente, buscar digamos ahí, personalizar un poco, ¿no? Ver qué le motiva al paciente para que logre esa meta. Y a veces vienen desmotivados, ¿sí? Y eso requiere conversar 1 hora, sesiones, digamos, largas, frecuentes, que no tenemos el tiempo, ¿no? Lo pueden mandar a psicología. Depende tiene depresión, lo mandan a psiquiatría, lo PPA, no más antidepresivos, no pasa nada, ¿sí?
Entonces es el problema, pues, ¿no? ¿Cómo hacer ahí en ese caso que tú estás limitado con 15 minutos, digamos, de atención, que ni siquiera ves los pies del paciente y tienes que decir que bajes de peso, que haga ejercicio, que coma su verdura? Entonces te dice así de la cabeza. Llega 3 meses y sigue igualito el paciente, entonces ¿de qué depende? Es bien complejo. Eso se llama determinantes sociales. Y eso es difícil manejarlo en una sola consulta. El entorno del paciente, su nivel sociocultural, qué trabajo hace, qué profesional lo hace, su acceso a alimentos. A veces ni tienen agua potable y le dicen que coma verdura y no puede. O sea, es un contexto que es más que todo el manejo del entorno que es difícil controlarlo. Entonces, digamos, por lo menos tratar, ¿no? Pero con metas, con tareas muy específicas, ¿no? De repente ya aumenta tu volumen de verdura en el plato que sea la mitad, o que sea 30%, ¿no? Mastica 30 veces cada bocado por lo menos, ¿no? Cada media camina 5 minutos, así, ¿no? Y vas aumentando las metas. No se hace interconsulta con nutrición. Sí, también, pero te da una plantilla de qué tal lo que tienes que comer, no debes comer, con qué frecuencia y qué cantidad. Ajá. ¿Entendiste? Llévate tu hora. Listo. Esto es la consulta. Pero Hay nutricionistas especializados. Un poquito de colores. no existe realmente especialización. Si un paciente que entiende bien las cosas, con pocas palabras te lo va a hacer. Un paciente que no te entiende, tiene que venir alguien que le haga entender al paciente. Pues. Viene la esposa, por ejemplo. Entonces viene solo, ¿no? O viene, no sé, la mamá con el hijo, ¿no? De repente viene este tipo. Se tiene que alguien que te ayude también en el contexto de familiar. A veces que viene solo, si tú ves que viene solo y no mejora, es mejor que venga con alguien que le motive. Esa sería una estrategia de repente por los brazos, ¿no? Que venga alguien más, ¿no? Para explicarle a ese alguien más lo que tiene que hacer el paciente. Porque como todo paciente diabético, con todo derecho, puede ser diabético. No hacen ejercicio, no hacen dieta, lamentablemente, ¿no? Es complejo realmente, es bastante complejo, ¿no? Y en esa complejidad pasamos hipoglucemia. Esta foto es justamente el doctor Whipple, que fue el que definió la tríada de Whipple, ¿no? ¿Sí? Síntomas de hipoglucemia, con síntomas autonómicos, que se confirma con la glucosa baja y se corrige con ingesta de azúcar. Ese es el manejo de lo que es un nivel de tríada de Whipple, que clínicamente es lo que tenemos que buscar en nuestros pacientes, ¿no? El paciente viene, doctor, tengo hambre todo el día. Es un comelón, dice, ¿no? Y que está bajando la glucosa, como se viene comiendo, lógicamente. ¿Sí? Doctor, no sé, tengo mucha ansiedad. Ya tengo otra persona aquí, ¿no? Pero ya, y está bajando la glucosa. Doctor, tengo palpitaciones. A ver, el cardiólogo para el bisoprolol. Ya por el estilo. Entonces estamos muy medicalizados, lamentablemente. Muy alcohólicos somos a veces, ¿no? Y tenemos que interpretar qué pasa con el paciente en el día a día. Entonces, un paciente que tiene ansiedad súbita, no lo explica, o tiene hambre en ciertos periodos, o dolor de cabeza en ciertos periodos, piensen que es hipoglucemia primero, ¿no? Y traten de confirmarlo. O de repente ajustar un poco el tratamiento, asumiendo que de repente eso es lo que está contribuyendo con esa molestia y lo regulamos después, ¿no? Eso es lo que tiene más o menos que hacer en el día a día con los pacientes. Entonces, esta parte, digamos, es como es que usted lo sabe con fisiología, ¿no? Cómo se una glucosa, cómo se regula un organismo en la parte, digamos, de la glicemia, ¿no? Vemos cómo es la contrarregulación. Tenemos algunas contrarreguladoras, saben ustedes, ¿no? Adrenalina, glucagón, cortisol, hormona de crecimiento, en ese orden, ¿no? No se dispara el sistema de estrés, catecolaminas, ¿sí? Que hace lo primero que hace en milisegundos, va al páncreas y no produce insulina, ¿cierto? ¿Y qué más? Estimula glucagón. ¿Y qué pasa? Se va al hígado, ¿no? ¿Sí? Glucagón. Produce más glucosa del hígado, ¿cierto? ¿Sí? Y también directamente catecolaminas también causan glucogenólisis, ¿cierto? De todo eso, digamos, despierta, digamos, sistemas que elevan la glucosa momentáneamente. En el cerebro, ¿qué pasa? Va a generar el paciente, va a buscar comida. Entonces, esos sistemas neuroreguladores son lo que se explica que está grasa. ¿Sí? Así es simple. Entonces, si hablamos ya de síntomas, hay dos categorías, ¿no? Que son, digamos, neurogénicos, autonómicos, y lo que son neuroglicopénicos. En otras palabras, cuando baja la glucosa,
Primero va a hablar de la parte autonómica, que es inconsciente, ¿cierto? Hiperadrenalina y todo lo que el tipo va a tener. Pero si con eso no es suficiente, el que no va a hablar es el cerebro, porque se va a dormir. Comienza a transformarse en sensores progresivo. Primero como que siente dolor de cabeza, que hay síntomas autonómicos, frío, palpitaciones, ¿cierto? Después, ¿qué pasa? El paciente ve que no se nubila, no se orienta bien, el tercero ya no reconoce a las personas. Y después ya ocurre, si sigue también la hipoglucemia y no se rescata, ya pierde la conciencia, ¿no? Se llaman síntomas neuroglucopénicos. Y cuando ustedes, digamos, hacen la anamnesis en el paciente, tienen que determinar si hay síntomas autonómicos, ansiedad, sudoración fría, taquicardia, palpitaciones, ¿cierto? Tremor de manos. Y si hay síntomas neuroglucopénicos, el paciente no responde a estímulos, al llamado, no se ubica bien, o ya está con come o cada vez con convulsiones, inclusive todo lo que llega. Digamos, son síntomas que hay que tomar en cuenta. Y ya se sabe, digamos, desde el punto de vista ya fisiológico, que ante un nivel de glucosa va a haber una respuesta. Si ya con 80, bien, el nivel de insulina ya comienza a disminuir. Y a partir de menos de 70, ya se dispara el glucagón y catecolaminas. Cosa que el corte de hipoglucemia es siempre 70. Puede ser mecanismo. Pero ¿qué pasa si sigue bajando, digamos, la glucosa? Ya se dispara hormona de crecimiento, cortisol, pero vea que los síntomas neuroglucopénicos empiezan ya con 54 menos. Por eso que ese nivel también se considera hipoglucemia. El nivel 70, 54. Esa es la razón, ¿ya? Por esa correlación que existe, ¿ya? Entonces, vean que en la medida ya que baja la glucosa, también correlación con los síntomas neuroglucopénicos, ¿no? Letargia, coma, convulsiones y muérticos. La idea es un poco que tenemos que indicar a los pacientes que estamos 70 para de una vez actuar, y si traen 54 menos, también rápidamente actuar. Tenemos dos niveles de reacción rápidos. O sea, primero, doctor, según esto serían los autonómicos y después los neuroglucopénicos. Exactamente. Esa es la corrección. 70 se activa todo lo otra regulación, 54 y ya empiezan síntomas neuroglucopénicos. Ya sería severo. Esto que ustedes ya lo conocen, no vamos a repetir, lo vamos a revisar, la parte bioquímica, la parte, digamos, de los síntomas de otra forma, y esto, digamos, lo que ya se clasifica la hipoglucemia en grados, ¿no? Leve es cuando el paciente todavía se da cuenta de la hipoglucemia y puede actuar. Moderado es cuando requiere ya la ayuda de otra persona, y severo cuando requiere asistencia ya médica, desde el punto de vista, digamos, de acción, ¿no? Entonces, ¿cómo es que debemos rescatar? Que no se apague el incendio, ¿cierto? Después se ve la causa. En el caso de la hipoglucemia, si hay una hipoglucemia y síntomas, se tiene que hacer primero, tiene que ir algo. Se recomienda 15 a 20 gramos, que se recomienda la regla de los 15. ¿Cómo es esto? 15 gramos de carbohidrato y control de glucosa cada 15 minutos. ¿Ya? De preferencia, una carbohidrato de versión rápida, azúcar, por ejemplo, ¿no? Una cucharadita de azúcar tiene 5 gramos de glucosa. 3 cucharaditas son 15 gramos. Un vaso de agua, 3 cucharaditas de azúcar son 15 gramos. La edad de beber al paciente, si puede beber, le controla cada 15 minutos hasta que se rescata la glucosa. Pero como es un carbohidrato de acción muy rápida, así como se absorbe, rápidamente se consume. Que tienes una hora para controlar a ese paciente, cada 15 minutos, 4 veces. Si se está rescatando la hipoglucemia, se despierta el paciente, ¿qué le vas a hacer ahí? Que coma algo, pues. Un carbohidrato más complejo para que ella mantenga la glucosa y ella rescate la hipoglucemia. Pues a pesar de todo eso, pasa una hora y sigue con hipoglucemia, ya te estás trasladando en esa hora pues, a un centro, pues, para que pongan lo venoso. Pues esta estrategia es bastante, digamos, rápida, ¿no? La regla de los 15 gramos de carbohidrato, a los 15 minutos un control. Si sigue bajando la glucosa, 15 gramos más y controlas 15 minutos después. Y ya estás hablando del paciente ya al centro de salud. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que está ya ahí nubilado, no responde bien y ya está en el suelo? No podrías ni ser violento, tiene que ser.
No tienes cómo poner endovenosa. Estás en la casa. No tienes una agua, no tienes una extensión B, no tienes una de 5 ni a 10, nada tienes pues en la casa. Caramelo. ¿Qué haces? Caramelo, pero que se no puede diluir. Le pongo de cabeza, le pongo de cabeza. Agarran miel o mermelada y se la ponen ahí en el cabello, Ah, para que despierte rápido. Es un reflejo, digamos, de cosas como se ve, rápido siente el sabor y se despierta. Y poco a poco ya va mejorando. Está más despierto y ya tiene que ir a algo más consistente. Es una forma casera. Glucagón no tenemos en el mercado, así que es un nuevo momento. ¿Anda en el mercado, verdad? No, no hay en el mercado, tiene que importar. Y lo malo es que en otros países dan glucagón, ¿no? Una ventaja, ¿no? Pero tiene su caducidad, pues. Y casi siempre no se usa mucho porque se va a rescatar. Para que tú sepas que está bajando, comes algo, nada más. Y ahí también el monitoreo de glucosa continua también ayuda. Porque ese monitoreo te dice cómo está la glucosa en ese momento, en esos 5 minutos que pasó, y cuál es la tendencia de esa glucosa, si está estable, si está subiendo o está bajando. Y si está consciente y está bajando, ¿qué hace el paciente? Ya comienza a adelantar un snack o el alimento, ¿cierto? Si está 100 y subiendo, no se preocupe y va a llegar a su donde va a llegar, ¿cierto? Pero ese monitoreo sí me ayuda bastante y es una buena estrategia de control o de prevención en este caso. O sea que la lista de extras en ese caso. Acá de extras. Claro, destroza, desde el punto de vista sanitario, sí. Claro, te ponen 3 ampollas de luz al 33 y con su despierto. Muchos pacientes llegan despiertos a la emergencia o inclusive con hiperglicemia porque se puso ya la luz en los ¿no? Por el bombero o la ambulancia. ¿No? Ahora, ustedes ya pagaron el episodio de hiperglicemia. El paciente diabético le explica totalmente qué cosa consumió, fue un hiperglicemiante, fue la insulina, no comió a tiempo, ¿cierto? Se demoró mucho en comer, estuvo muy activo, hizo ejercicio. Ahí es fácil, digamos, el diagnóstico etiológico. Pero cuando no es diabético es el problema, ¿cierto? Entonces aquí hemos tenido un algoritmo para que más o menos uno se pueda guiar, ¿no? ¿Sí? Hay síntomas de hipoglicemia, creada de Whipple, ¿sí? Y aquí ponen, por ejemplo, si la hipoglicemia fue, digamos, después de 5 horas, digamos, de ingerir un alimento, el último alimento, o fue entre las primeras 5 horas. Aquí damos una glucosa preabsortiva, o sea, en ayunas, y aquí son posabsortivas, postprandiales, ¿no? Entonces, estas en ayunas, digamos, ante una tarea de Whipple, digamos, lo que pide aquí es hacer una salida de insulina. ¿No? Si esta está baja, justo en el momento que está la hipoglicemia, hablamos de una hipoglicemia hiperinsulinémica. Si me contesta un paciente diabético y su hipoglicemiante es por el hipoglicemiante. Si es insulina, es por insulina, pero si no es nada de eso, sí podemos considerar que es una hipoglicemia hiperinsulinémica endógena. ¿Sí? Que el mismo cuerpo produce insulina y causa hipoglicemia en ese contexto del paciente. Entonces, ahí es donde se abren ya varios plazos, ¿no? Asumiendo que el paciente no consume hipoglicemiante, no es diabético, entonces si yo tengo una hipoglicemia, una tarea de Whipple, una hipoglicemia con insulina elevada, es una hipoglicemia hiperinsulinémica endógena, ¿sí? Y hay que ver causas ahí, ¿cierto? Fuera de esto de acá que puede ser por insulina, o facticias, o que consume un medicamento oral, nos tenemos que ir ya, digamos, a evaluar, digamos, cosas orgánicas de hipoglicemia, sector insulinoma que es más frecuente, ¿no? Otra condición que repite cosas de hipoglicemia son estas de acá. Hipoglicemias hiperinsulinémicas, pero autoinmunes, que también en muchos hemos visto, ¿no? Después ya tienen otras que son más raras, ¿no? Que tienen ya segundos brazos que se provocan. Por ejemplo, una hipoglicemia con hipoinsulinemia, pues una hipoglicemia ketótica, que por ejemplo ocurre en algunos problemas genéticos, que lo vemos en pediatría, no lo vemos en adultos, ¿no? Pero esto, digamos, ocurre cuando yo tengo una hipoglicemia con cetosis, por ejemplo. En cambio, una hipoglicemia sin cetosis, digamos, es porque hay insulina, entonces no es cetosis, ¿cierto? En cambio, una hipoglicemia con cetosis es porque la glicemia está muy baja. Y la cetona se produce ¿por qué? Como una fuente de energía alterna para el cerebro, ¿no? Entonces, esa condición, digamos, ya te abre
otras posibilidades que son más raras. Pero lo que más vemos en adultos, sobre todo, es que no sean diabéticos, es hipoglucemia hiperinsulinémica, me obliga a descartar causas orgánicas de hipoglucemia, sobre todo tumores pancreáticos que producen insulina. Y las otras que son post-absortivas, las más frecuentes son las hipoglucemias reactivas, las que hablábamos en prediabéticos, que consumen gran cantidad de carbohidratos, de hiperinsulinismo inicial y tardío y hacen hipoglucemia de uso. ¿Sí? Y el otro contexto es en el contexto de pacientes bariátricos, que digamos un pasaje rápido de glucosa porque no tienen estómago y estimulan la insulina y hacen hipoglucemia post-absortiva también, ¿cierto? Entonces, ese tipo de hipoglucemias son post-bariátricas, por ejemplo, que es un contexto en ese grupo de pacientes, que también es frecuente. Vean, en este caso es en pacientes diabéticos con monitoreo continuo de glucosa, donde digamos, esta estrategia de control digamos, permite detectar hipoglucemia rápidamente. El paciente se da cuenta con las tendencias de glucosa y va consumiendo carbohidratos que está acá en esta banda negra, así consume carbohidratos que el paciente va ingresando en el sistema de bomba de insulina. E inclusive la bomba de insulina que está acá abajo, dando su dosis de insulina con sus bolos, esos marcas rojas son las veces que se apaga la bomba cuando hay hipoglucemia. Tenemos que son tecnologías avanzadas que se puede optar en diabéticos tipo 1, que pueden usar en bomba de insulina, por ejemplo, ¿no? Con una estrategia de control de esas hipoglucemias, ¿no? Como acá o como acá, ¿no? Entonces, otro concepto que tenemos que tomar en cuenta en diabéticos es, por ejemplo, cuando el paciente está en el tratamiento con insulina, tiene una glucosa en ayunas elevada. ¿Ya? ¿Qué pasa en ese contexto? Y está con insulina, y está con la glucosa elevada en ayunas. Que la insulina durante la noche fue insuficiente, ¿cierto? Pero ¿qué pasará ahí? Que la glucosa va a estar elevada toda la noche, hasta el día siguiente. Eso se llama fenómeno del alba. O sea, es una hiperglicemia por falta de supresión de las hormonas contrarreguladoras por la insulina. Sería malo que, por ejemplo, nosotros comamos muy tarde, por ejemplo, a las 12 y que la glucosa se pueda alterar en ese aspecto. Si eres diabética, sí. Si no eres diabética, vas a hacer anabolismo, ¿no? Vas a pesar toda la comida y se van a poner horas y se ve el lío como se coge. Claro, es lo que pasa, ¿no? Pero en el contexto de diabéticos que están en insulina, esto sí hay que considerar, ¿no? Si tengo una hiperglicemia en ayunas y toda la madrugada está elevado, es un fenómeno del alma. Le faltó ahí insulina, dosis de insulina de la noche. Y la otra que ocurre esto acá, que amanezca alto, pero hubo una hipoglicemia en la madrugada. Eso se llama fenómeno somoide. Un paciente con diabetes, ¿ya? Acude a la consulta y siempre está con cosas altas en la mañana, usando insulina, hay que definir qué fenómeno estamos. ¿Tipo 1? ¿Eso es de Tipo 1 o insulino dependientes o requerientes como tipo 2, que está con insulina basal, sobre todo en la noche, ¿no? Si está elevada la glucosa en ayunas, pregunto al paciente, ¿cómo duermes? ¿Duermes bien? ¿Tienes molestias? Doctor, en la madrugada me levanto, tengo dolor de cabeza y tengo ganas de comer, voy a la refrigeradora, como y me duermo. ¿Cuál es? ¿Fenómeno del alma o somoide? Somoide. ¿Qué tengo que hacer ahí? Bajar la dosis de insulina, ¿cierto? En la noche. De repente, doctor, yo duermo muy bien, tranquilo, no pasa nada, como ser tranquilo, ¿no? ¿No? ¿Sí? Y en la noche todavía se está elevada la glucosa. ¿Qué fenómeno sería? ¿Qué tengo que hacer ahí? Subir la dosis de insulina. ¿Sí? Entonces recuerden esos dos fenómenos, del alba y somoide. Somoide con hipoglicemia reactiva y es una alba que le falta, digamos, supresión de la glucosa por dosis insuficiente de insulina. Y así, digamos, uno tiene que leer este tipo de glucometría, digamos, cada día, cada semana. O sea, digamos, va con esto de este reporte y uno tiene que interpretar con el paciente qué está pasando en cada episodio, que es irregular en este caso, ¿no? El otro aspecto es esto, ¿no? Que a veces, por las hipoglucemias repetitivas, el paciente come, porque tiene hambre, ¿no? Y eso eleva la glucosa, lógicamente, ¿no? Y requiere más insulina. Y al final, ¿qué pasa ahí?
El paciente come más, usa más insulina, ¿qué pasa? Sigue engordando el paciente. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Siempre primero identificar hipoglucemias y saber cómo manejarlos. ¿Para qué? Para que el paciente coma lo que debe comer y use la cantidad adecuada, digamos, para el momento. Si no, crea ese ciclo vicioso. Hay hipoglucemia con el paciente, se sube la glucosa, se pone más insulina y termina más peso. Y al final es un problema, un ciclo vicioso que a veces que no se detecta usualmente, ¿no? Se llama el ciclo de ganancia de peso, por ese ciclo vicioso, ¿no? A ver, fuera de ese contexto de las hipoglucemias en diabéticos, ya sabemos, fenómeno del alfa, Somogy, este ciclo vicioso, y que primero sirve el nivel de hipoglucemia para controlarlas y después ya ver cómo va el control metabólico. Hay causas de hipoglucemia que no es por diabetes, ¿no? ¿Sí? O por tratamiento de diabetes. Es un paciente de 40 años que viene de Ayacucho, ¿ya? Dice aquí, a ver, ¿cuál? Ingresa en emergencia por síncope y una glucosa en 42, ¿cierto? Ya está en Carolina. Y al correlato había una posibilidad de construcción de ese es el síndrome cardinal para hipoglucemia, ¿no? Sin antecedentes de diabetes aparentemente, ¿cierto? Requiere el paciente que tuvo hipoglucemia, está en el trabajo, 19 de la mañana, estuvo inconsciente por unos 10 minutos, ¿no? Y esto iba a la emergencia, ¿no? En esa condición. Este es el laboratorio. Y además acá es un copy-paste de nuestra clínica que ya. Así que estoy viendo acá, la reacción que se hace usualmente de nuestra clínica. Sigue avanzando para ver más o menos lo que pasó. Entonces, lo que pasa acá es que esa hipoglucemia era hiperinsulinémica y en nuestras imágenes había un tumor en cola de páncreas. Un problema insulinómico, ¿no? En este caso. ¿No? ¿Tenía antecedentes de clásico? ¿Tenía antecedentes? No, es un paciente que debuta con una fiebre de Whipple, llega a la emergencia, se confirma la hipoglucemia, se pide insulina y sale un poco elevada, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos digamos acá, en una glucosa crítica, que se pide una glucosa menos de 45, ¿ya? Y se usa la insulina paralelamente, y el péptido C. Luego salen los ARC, así que antes de que hay hipoglucemia, se llega alta la insulina, y también el péptido C, ¿ya? Entonces, ese contexto me confirma que esa cría de Whipple es por una hipoglucemia hiperinsulinémica, ¿no? Se hizo el examen de protocolo de páncreas y aquí se detecta el tumor en cola de páncreas, ¿no? El paciente, digamos, que se hace una resonancia, ¿sí? Entonces, depende mucho donde esté el tumor. Si es un tumor corpo caudal, se hace una pancreatectomía distal con esplenectomía, porque este el hilo de la esplénica ahí, no va a quedar ahí del vaso, tiene que sacar el vaso. O si es un tumor de cabeza, es una saca el duodeno, todo eso y la cabeza, ¿no? Sí, es diferente la cirugía de la boca. Se hace entonces acá lubrificación, anatomía distal, una esplenectomía. Y la anatomía patológica demuestra que fue un insulinómico. ¿Sí? Eso es lo típico que vemos en el caso de hipoglucemia hiperinsulinémica por tumores de tipo pancreáticos. Un claro diagnóstico clínico de hipoglucemia con hiperinsulinemia, ¿sí? Y una imagen, una claro diagnóstico, una y una, ¿no? Este es otro caso. Es una paciente que iba a ser operada en cirugía cardiovascular y encuentran que hace hipoglucemia en su chequeo, ¿no? ¿Sí? Se confirma insulinoma, digamos, con una muestra clínica de glucosa insulina, se hace una tomografía para confirmar la imagen y pasa a cirugía de páncreas. ¿Ya? Se realiza la cirugía y en vez inmediata hace, digamos, cetoacidosis, ¿no? Está como con insulina, se hace una diabetes, digamos, post-pancreatectomía, ¿no? ¿Ya? Y esto es bien para que vean cómo es el estudio, digamos, de hipoglucemia, ¿no?
La muestra crítica, que es 44 en este caso, menos 45, se pide concomitantemente cortisol, que está normal, la PTC basal, que está en 5, insulina basal, y se ve ese ratio de insulina glucosa. Cuando ese ratio es más de 0.3, me confirma que es una hipoglucemia hiperinsulinemia. Y ahí se hace ya sobre imágenes de páncreas y analizamos nodulares y acá captadores de contraste en fase arterial, ¿no?, en el cuerpo del páncreas. Y el reporte operatorio se confirma. Y aquí es una imagen que se ve. Este es otro paciente que se ve una imagen hipervascular en la cabeza del páncreas. Más o menos se identifica con eso, obviamente, digamos, el tiempo. Pero cuando, digamos, como en este caso, que es un paciente con la misma calidad de glucógeno, con glucosa baja, con hiperinsulinemia, y en la imagen no se detecta, digamos, un tumor, hacemos el cateterismo pancreático, en este caso, estimulado con calcio. Y aquí a la derecha es un video, ¿no? Ahí van a ver, por ejemplo, en la radiografía, lo primero que se detecta acá es la vena cava y usualmente las venas suprahepáticas que se ve acá. Sobre acá y la vena suprahepática. Ahí se pone un catéter de registro revisionista para hacer sampleo en la toma de muestra. Y a partir de ahí, digamos, lo que se va a hacer es identificar cada arteria pancreática, la gastrodenal, la esplénica y la mesentérica superior. Sabiendo que estas son ramas a una parte del segmento del páncreas, sabemos más o menos dónde sería el problema, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos avanzando. Y ahí lo que vieron hace un momento, esa es la mesentérica superior. Esa se va a cateterizar, se infunde un poco de calcio y se usa insulina por las venas hepáticas. Y se hace una curva de hiperinsulinemia. Esa arteria debe más o menos irrigar cuerpo y cuerpo. Esa de ahí es la gastroduodenal, ¿no? La que pasó. Esa se supone que debe irrigar la cabeza. Y elucidar, ¿no? Y esa que está ahí, que pasó, es la esplénica, que debe irrigar cuerpo y cuerpo. Entonces, estos, digamos, procedimientos los hacemos en el hospital, pero lo que hacemos es una curva de insulinas. Y se ve tras el testigo de calcio en qué segmento de qué arteria estimula más la insulina. Si es en la gastrodenal, se asume que es cabeza. Si es esplénica o mesentería superior, se supone que es cuerpo. El cirujano opera esa parte. Es cuando no tenemos imágenes, digamos, de tumores en la semana. Cuando no se pasa el cateterismo, se hace eso. Claro, cuando no tenemos imagen, digamos, evidente, sabiendo que es una hiperinsulinémica, hacemos este tipo de localización. Doctor, pero solamente esa parte solo lo quema, o sea, esa arteria. ¿Cómo? A esa arteria, de esa parte, se lo quema o se lo... No, se le caracteriza y se le pone una cantidad de calcio para estimular la insulina. Y al final se compran los segmentos. Donde hay más área de insulinemia, es para ver el lugar que está afectado. Se considera que ahí está el problema. Y se opera esa parte. Por eso, en la operación, ¿qué es lo que se hace? No, simplemente ya ellos dicen, según el informe de las insulinas en las curvas, dicen, la hiperinsulinemia corresponde a cabeza. Y regresa un perfil de cabeza. Claro, pero ¿qué harían? Recepcionan esa parte. Si la cabeza es marco venal y la cabeza. Se le saca la cabeza. Claro, ¿no? Pero si es distal, el estímulo es distal, corresponde a cola, se hace distal más esplenectomía, ¿no? Distal más esplenectomía. Claro. O sea, se dijo mencionar, si es cabeza, hace que se quede muy marco venal más cabeza. Si es cuerpo y cola, se hace distal más esplenectomía.
eso. Este es otro caso diferente. Igual, triada de hueco. Una paciente que llega por trastorno sensorio, hipoglicemia, se hace el estudio de glucosa y ve que la insulina está suprimida. Y después puede ser también glicemia y hipoglicemia, no hiperinsulinemia. Y se hace un estudio de radiografía y ven que está más acá. Así que corrobora acá en la tomografía. Ese es el síndrome de Roche-Potter, una causa rara de hipoglicemia no hiperinsulinemia. Esos tumores son mesenquimatosos, son medio fibroides, ¿no? Fibrosos. Entonces producen, digamos, IGF-1, que es hipoglicemia nerviosa. Entonces, digamos, acá el tratamiento curativo es sacar el tumor básicamente. ¿Ya? Pero como que acá estoy dando dos casos para que sea un poquito cómo se maneja la hipoglicemia en el hospital. ¿Ya? ¿Sí? ¿No tenía problemas respiratorios? ¿Mm? ¿No tenía problemas respiratorios la paciente o el paciente? No, llegó por hipoglicemia, ¿no? Wow. Y fue un hallazgo nada más así de Y todo eso que le había crecido, o sea, todo lo que se ve en la radiografía de tórax, ¿qué era? era el tumor mesenquimatoso, fibroide. Tumor fibroide. ¿Y las autoinmunes, doctor, cómo se presentan? Ya, las autoinmunes para diagnosticarlo, bueno, igual, va a haber una actividad de Whipple, entonces la glucosa va a estar baja, pero la insulina va a estar extremadamente alta, usualmente más de 100. O sea, se define, digamos, que usualmente cuando son insulinomas hay hipoglicemia y una nivel de insulina que no pasa los 100 usualmente. Está un poquito medio alto, pero la relación de insulina sí está alterada, ¿no? Cuando yo tengo hipoglicemia con insulina en dosis en niveles muy altos, más de 100, sí tengo que asumir que posiblemente hay una autoinmune ahí. Y no son anticuerpos antiinsulina. Claro, y esa es la que está bastante elevada. ¿Qué situaciones se presentan? Por ejemplo, pacientes que tienen un componente autoinmune antecedente y reciben un medicamento que está asociado a este tipo de hipoglicemias autoinmunes. Por ejemplo, el hipertiroidismo, el diamazol, en algunos pacientes produce este tipo de hipoglicemia autoinmune. O sea, le desencadena el problema de Claro, que se genera una hipoglicemia autoinmune. Así es. O son las más raras. Ya chicos, a ver qué es.